Traición y muerte en Pichincha. Que uno dice, ¿Qué bueno, es eso? ¿qué es este título? ¿Hay noticias en Rosario? No. No se cuenta. Es una obra, Claro. es un musical que se está poniendo en escena en la ciudad de Rosario y que tenemos hoy aquí en los estudios de Rosario, la ciudad media, al director, al protagonistas de esta obra. Leonardo Pardo, dirección, digan, hagan así con la cabeza diciendo, sí, acertaste. Presente. Florencia Pérez, Hola, ¿qué tal? que es Madame Safo. Madame Georgette. Georgette. Bien, bueno. Y María Hilaria, que es Francesca en este musical, que nos van a contar todo de qué se trata. ¿Cómo andan? Buen día. ¿Qué tal? Buenos ¿qué días. tal? ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias por Hay invitarnos. una de las chicas, a ver, Hilaria se puso colorada. ¡Ay, no! Es que yo no estaba No preparada se para quería estar acá. sentar, no se quería sentar. Se está haciendo A mí más no me difícil desilusiona. estar acá que en el escenario de Relax, sábado. relax. Sí, claro. Ya Yo subí al estrenamos, en escenario realidad, ya se y después no querés contar. Bueno, Hay que disfrutarlo. pero imagino que hay toda una personificación y toda una historia que no es lo mismo que sentarse acá a Hacerlo contarla. uno mismo. Es cierto. Bueno, ¿y de qué trata la obra? Bueno, justamente como comentaban, el nombre tiene que ver con una historia que estamos contando que sucede, una historia real en realidad. Ajá. Si bien los personajes son todos ficticios, sucede hace unos 90 años, en 1930, acá en Rosario, justamente en el barrio Pichincha. Y trata mucho con el tema de lo que había en ese momento una mafia y la trata de blancas y los prostíbulos que había en la zona y demás. Sucede toda una historia dentro de ese contexto, pero bueno, se habla de la suimidal, se habla del momento clave de quiebre dentro de ese momento en donde estaba todo muy naturalizado dentro de ese barrio. La policía ya estaba acostumbrada, ya estaba todo comprado, ya estaba todo movido y liderado por justamente gente que había venido de Polonia en ese momento y tenía toda una práctica ya muy establecida en donde mandaban gente de acá a casarse con chicas polacas para que tengan la Claro. residencia y traerla. Y por eso se sabe, ¿no?, que en Pichincha existen todos estos túneles por donde entraban alcohol, por donde entraban personas y todas esas partes. Y bueno, dentro de ese contexto se cuenta primero las vivencias de esta gente, cómo lo tenían naturalizado, los distintos sucesos que iban pasando y justamente el momento clave que es cuando Uriburu decide mandar a la federal a romper un poco con todo esto y la crisis el impacto que tiene en todo esto. Ahí hay también un trasfondo político en todo eso, pero supuesto. también en esta historia, que vos estás contando la historia de la ciudad, la historia de Pichincha, la historia del puerto. Esos túneles iban para allá, ¿no? Era el trasfondo de nuestro puerto. Pero la obra tiene una historia de amor, me parece, ¿no? Absolutamente. Que me claro. parece que el leitmotiv es eso, digamos. Sí, por eso, esto que yo cuento es el contexto en el que sucede. O sea, es como la película Titanic. O sea, Claro. el barco se hunde y esa es la historia general. Acá lo mismo, se va a hundir todo este lío, pero tenemos una historia de los personajes. Bueno, Igual acá- DiCaprio entraba en la tabla. No hubo voluntad, Sí, no había voluntad. ahí no había amor. Es cierto, es cierto, es cierto. Por eso, o sea, que claro, por ejemplo, acá Florencia, ella interpreta un personaje que es uno de los dueños del Madame Safo, que eso sí es... Los que puedan conocer un poco el barrio saben que es un espacio que existió y que todavía hasta hace poco se podía visitar como tal. Sí, que ahora se llama Motel Ideal, creo. O El Paraíso era en su momento. Correcto. Lo volvieron a... Yo tengo toda la info porque estoy trabajando para la Facu con eso. Lo volvieron a habilitar hace poquito. Cuando dijiste así estoy que trabajando, sigue- digo, ¿a qué se dedica esta chica? Lo volvieron a habilitar hace poquito, así que sigue funcionando con los vitrales originales y todo. Ya claramente no es un burdel, pero sigue funcionando como un motel. Claro. Y mi personaje, Madame Georgette, era la regenta del Safo, la que comandaba un poquito a las chicas que estamos viendo acá en pantalla. Ujú. Y bueno, eso que contaba Leo, todo lo que sabemos de lo que fue Pichincha, la prostitución, el rufianismo, tocamos muchos de esos temas en la obra, además de la historia de amor, que es un poco la que lleva. Por lo poco que sé, ya estrenaron. Estrenaron el fin de semana pasado. Exactamente. ¿Y? Muy bien, la verdad, muy contento. Las primeras con el funciones resultado. son raras porque va la familia. O sea, Sí. ¿viste? Y uno se tiene que... porque En el Teatro Astengo. se hacen los buenos, pero después el domingo te dicen, ay, no, nena, pero tendrías que haber... en el momento te aplauden, de pie te llevan las flores, pero después, ay, nena, no me gustó. Como, ¿el señor es el que te hace de tu novio o no? Viste que siempre hay una crítica, siempre te deslizan algo. Sí, y obviamente también las chicas hacen un papel jugado, ¿no? O sea, desde todo punto de vista. Primero Sí, que sí, están comprometidos, interpretando- sí. Están interpretando
chicas que están dentro de un prostíbulo, pero algunas están por voluntad propia, algunas realmente secuestradas claro. Y todo, y hay que manejar esas sutilezas. Es un tema no menor a la hora de trabajarlo, y la verdad que en eso hemos estado trabajando muy bien y creo que está manejado con... Nada que ver, ahí estaba viendo las imágenes. Nada que ver. La vista... Son dos personas diferentes. Sí, la que se subió a las tablas de Francesca, ¿no? Claro. Tremendo, pero bueno, te imaginas que estamos acostumbrados. Pero claro, la tenés tan cerca y... Claro. Bueno, ella, por ejemplo, está interpretando una parte de la obra en donde muestra a los inmigrantes también que venían en esa época, más allá de esta chica que es la protagonista y que viene engañada, digamos, creyendo que va a venir a tener una vida con su nuevo marido, y en realidad fue toda una práctica. O sea, también estamos hablando de la década del 30, también venían en esos barcos todos estos inmigrantes europeos huyendo de la guerra. Estoy pensando un poco en la novela, no me acordaba el nombre ya, de Natav, ¿no? En Argentina, Tierra de Amor y Venganza, que también estaba la polaca, que era el personaje de la China Suárez. Nada, retratando obviamente esa misma época, digo. Y acá aparte trasladado a nuestra ciudad. Es que realmente lo importante es eso, es saber que ha sucedido, que si uno busca... A ver, mi abuelo en su momento, esta obra tiene 18 años, 17 de estrenada, el 2008, me está fallando la cuenta, 17. Así que realmente se hizo hace mucho tiempo. En esa época yo, dentro de la escuela, dentro de Formarte, que es lo que está produciendo esto, arranco como alumno en realidad primero. Claro. Y fue mi primera obra, que la hice en el 2009. Y en esa época que mi abuelo vivía y lo veía, decía, sí, yo era chiquito, pero de eso me enteré. Y ese barrio lo conozco, así como te va señalando los lugares de la zona del río, y los que estaban abajo te decían, acá había tal cosa, acá había tal cosa. La verdad que muy interesante eso, la conexión para mí con la realidad de la historia, me parece que... y un barrio que en realidad se terminó de transformar hace poco, ¿no? Incluso con regulaciones que hicieron que se cierren ciertas actividades en esos espacios. Y un desafío muy grande es que es un musical, no es una comedia musical. O sea, que se narra la historia de otra manera. No es el drama de la señora que llora y que hay un muchacho que le da el beso, sino que lo hacen todo bailando y cantando. Es un desafío muy grande. Sí. El drama está igual. Claro, pareció liviano, pero al revés, tiene más intensidad todavía. Lo que tiene el teatro más potencia. De particular, a comparación del teatro, es que llega un punto en la historia en el que ya no podés hablar con palabras y ahí empieza la canción. Entonces, generalmente, en particular en esta obra, las canciones suelen ser más fuertes de lo que son los textos. Porque son en los momentos cumbre donde pasa algo, donde están pasando un montón de cosas, que es necesario que a partir de la melodía y de la música explote todo. Claro. Eso es lo que tiene. ¿Y cuántos actores, cuántos bailarines hay en escena? Y más de 40. Uy, muchísimo, porque sí, estamos viendo ahí las imágenes. La verdad que una gran producción. Sí, por eso estamos en este teatro que claro, que lo permite. Importante, y sí, a nivel escenografía y a nivel cantidad de gente que se sube a escena es significativo, sí. Y vos recién hablabas de formarte, que me imagino, vos contaste que era el lugar donde te formaste vos, y las chicas ahora están haciendo, digamos, esa formación también. Contanos un poco qué es, dónde funciona, cómo alguien que pueda estar interesado en aprender comedias musicales o teatro directamente pueda acercarse. Sí, Formarte es una escuela de comedia musical que existe hace más de 20 años, ha ido cambiando de lugares. En el lugar donde estamos ahora estaba hace 15 años, que tiene este tipo de producciones, ya sea desde la parte de la práctica profesional que hacen los alumnos, como también armamos compañías para hacer producciones en general, digamos, de varias obras. Este año ya hicimos otra hace poco en la Sala Labardén, que fue sobre el éxodo jujeño. Justo nos tocaron cosas históricas. Y Bernardo, yo quiero, disculpa que me entrometa, porque para ejemplificar bien lo que es Formarte, hubo un integrante de Rosario de la Ciudad Media que estuvo en la escuela de teatro musical. ¿Pero esto está chequeado? Está chequeadísimo. Incluso hay material audiovisual. Hay material de archivo. Hay material de archivo. A ver, no es muy difícil sacar quién es. Es alguien carismático. Santi, ¿no? Correcto. ¿Eh? El señor Santi Mampoco, mirá, lo vamos a ver sin tratar de robarle protagonismo a la obra, pero mirá, ahí lo tenemos. Señoritas, es Santi Mampoco, es nuestro movilero.
También las grandes cruces cuelgan de los cuellos de los pobladores. Y por las noches las calles están desiertas. Y si juntamos los ajos, las cruces y las calles desiertas, eso solo quiere decir... Ahora se entiende todo. Ahí está. Porque nosotros decíamos, che, qué bien. Bueno, hoy Santi. estuvo perreando, en plena plaza. Plaza San Martín. Lo vimos recién. Sí. ¿Vos lo conocías a Santi? ¿Sí? Bueno, obviamente acá esta obra la dirigimos nosotros. Así que ahí fue como alumno y la verdad que hizo un trabajo excelente. Esa obra es más es una comedia. ¿Cuál es esta? Se llama La Obra del Vampiro. Ajá. Como una sátira mira. de las obras en general. De como vampiros, Drácula, claro. como la danza de los vampiros y demás. Y la verdad que a Santi el personaje le queda perfecto. Es una sátira de Van Helsing prácticamente. Es un cura cazavampiros, pero muy cómico. Ay, no. Bueno, Fantástico. sí, está chequeado. Está hay, chequeado, hay sí, imágenes. Eso es una buena escuela porque mirá cómo lo formó a... No, ya- Bueno, no sé si es el mejor ejemplo, pero bueno, Bueno, pueden salir sí. otras cosas también. Sí, me parece No, que- sí, la verdad que yo les puedo decir que muy bien, la verdad, él cumplió con sus funciones perfectamente. Hizo Nosotros tenemos acá un mobilero sustituto, suplente, de segunda calidad, se puede decir, de segunda Sí, calidad. el plan B. Eh, sí, el plan B, ¿viste? Nosotros tenemos a Santi, que es el mobilero estrella. El oficial, sí. Después hay otro que a veces hace las cosas. Me parece que necesitaría por ahí Bueno. un entrenamiento, una ayuda. Lo Porque además tiene habilidades de actor. Sí, mucho potencial, mucho potencial. En sus pocos No sé móviles. si será completo porque Ahora bueno, se la hace- comedia musical tiene actuación, baile y canto. No sé si podrá hacer las tres cosas. Ah, pero- yo hice comedia musical. Ah, ¿sí? ¿Saben cuánto duré? 1 mes y medio. Ahí está. ¿También hiciste comedia musical? Cuando tuve que hacer canto, desistí. El baile no era lo mío. El teatro, ponerle que con un monólogo que hice me fue más o menos bien. Pero la verdad que me haría falta. Sé que me voy a pasar. Me voy a pasar en algún momento. bienvenido. Al final acá hicieron todos, porque vos, Sofi, también. Bueno. Ojo, a ver, ya que lo comentan, no es tan complejo. Si bien es verdad, digamos, uno tiene que encarar un poco las tres disciplinas. Cada uno va teniendo su fuerte y se va trabajando por separado. Y la verdad que después se va explotando los fuertes de cada uno, ¿no? El tema es que cuando de uno no es, el otro no es, de otro, te das cuenta que no había fuerte por ese lado y Hay que bueno, dedicarse a otra cosa. terminás en un streaming. Ahora, ¿a ustedes les pasa cuando leí el argumento de la obra? A mí me dio bronca, ¿viste? Me da bronca. El tipo ese que la trae secuestrada, Tremendo. que la prostituye, todo, y después se enamora y la quiere conquistar. A mí me dio una bronca, un enojo. ¿Cómo lo llevan ustedes? Todos. Yo creo que hasta los que hacen de ese personaje les da bronca. Sí, te tiene que dar... Es que es una obra que es difícil de pensarla, porque, qué sé yo, a mí me pasa con mi personaje que uno siempre dice no se juzga al personaje, pero a la vez yo estoy haciendo de una mujer que compra chicas. Entonces es como, no se juzga al personaje, pero hasta qué punto uno se tiene que despersonalizar. Sí, compra para chicas no para hacerla feliz, No, sino para para esclavizarla prostituirlas, tal y que cual. se prostituyan. Es una cosa Tal cual. horrible. Y bueno, con el personaje de Fabricio, yo creo que nos pasa a todos un poco, que es como, ay, por Dios, ahora va a cantar. Claro. Y ahora encima Sí, canta. ahora encima canta. Y canta canciones de amor. Sí, anda. sí, tal cual. No. Es un personaje difícil, Fabricio. Bueno, no sé Sí. qué pensás vos, Ira. Sí, no, realmente todos los personajes tienen su complejidad, también por la cercanía, o sea, esto que hablábamos, la historia es nuestra ciudad, y son cuestiones que han sucedido realmente. Bueno, el lugar de uno de encararlo, de personificarse, y lo de la bronca es totalmente compartido. Creo que todos tenemos algo que reclamarle a nuestros personajes. Si tuviera Francesca Claro. enfrente, le diría, ¿pero por qué no hiciste esto? Ponete las pilas. Claro, che. ver un poquito más. Claro. Bueno, te pasa eso, ¿no? Que tenés que lidiar también con las devoluciones de tus actores. Me parece Sí, que sí, por supuesto. cuando armás la puesta en escena, cuando le das las indicaciones, los tipos te dicen, loco, esto no es así, es muy inocente. Sí, a ver, nosotros tenemos un formato de trabajo bastante estructurado. O sea, el teatro en general y más que nada la comedia musical es bastante vertical. O sea, que en realidad el director es como el que marca la Sí, es cancha la y dice, bajada, esta sí. es mi visión y lo que representan los chicos es justamente eso específicamente. Y lo Que me tiene un comentabas- lío, porque ahora te van a hacer reclamo. No, sí, saben que siempre tenemos, la verdad, un trato con puertas abiertas y es siempre un ida y vuelta, pero bueno, sí, hay como una visión que uno va manejando. En este caso, esta obra actualmente la dirigió enteramente mi mujer, que es la que armó todo en este momento. Y no, pero te quería comentar eso que hablabas de los
de los personajes y de esto que viven, la verdad que hay una cosa que para mí es interesante de trabajar desde el teatro, este tipo de cosas, que también al mismo tiempo uno le permite transitar ciertas vivencias sin que sea uno el Claro. a veces es muy terapéutico también, Sí, desde sí. el punto de, bueno, me pasó esto, me pasó este desengaño, me pasó esta cosa, pero se te apagaron las luces y yo no era. Y eso parece una pavada, pero digamos, si uno lo sabe manejar bien y demás, tanto para el público, ¿no? Cuando ve una historia que empieza y termina y se resuelve, como uno cuando la interpreta, uno es un actor que está interpretando un papel, no está sintiendo y viviendo esas cosas, pero pasarla por el cuerpo te prepara también un montón, te genera una madurez emocional para transitar después en la vida ciertas cosas. Eso es. Pero no es gratis, me imagino. Tiene No es que gratis. tener Claro. un costo emocional, meterse en un personaje o de una víctima o de un villano, digamos, son a veces incluso caracteres que nosotros propios no tenemos, digamos. O sea, No, yo pero soy eso buenísimo, lo hace no más podría fácil. ser un villano. Claro. Eso en realidad hay metodologías. Vieron que erróneamente llamado el actor de método, que es como que vive el personaje y lo incorpora y se hace daño. Nosotros tenemos una metodología de trabajo, no inventada por nosotros obviamente, en donde lo que se generan son herramientas que te permiten interpretar eso sin usar la memoria emocional, pero no la propia, no Claro. jugarse uno. Porque si uno se pone en el escenario desde la emoción propia, Sí, sí, no te tenés que quebrar realmente, tenés que no, conectar con cada esa vez que vas a parte. llorar, Claro. pasarla mal. Cada vez que se te muere la mamá al personaje, se te muere la tuya. No podés vivir No, eso, claro. es insostenible. Y a ustedes también les llevó como a reconstruir un poco ese contexto o cómo era ese personaje, digamos. Es que sí, los primeros ensayos son todos de introspección, en el cual Lu, que es la mujer de Leo, nuestra directora, nos hacía pensar, por ejemplo, la introspección duraba, no sé, 1 hora y media, en la cual ella nos iba relatando, bueno, ahora esta persona se va a despertar, va a ser chiquita, va a vivir en su casa de chiquito, y vos te empezás a imaginar cosas que vos decís, por Dios. Entonces cada uno va generando de su personaje una memoria que después es lo que te Claro. sirve. Porque lo que decía Leo, si vos usas la propia, no sabés cómo te puede salir y aparte te dañás. Entonces, por ejemplo, yo me la imaginaba a Georgette chiquita, huérfana, que tenía que robar para sobrevivir. Entonces ahí uno va creando a la persona a la que después va a interpretar de grande, que compra chicas. Y bueno, y ahí entra lo de, bueno, no sé, no podés juzgarlo porque vos creaste toda una cosa en la cual es un instinto de supervivencia Sí, también. sí, y toda la historia de ese personaje que va mucho más allá de las líneas que toca Tal en cual. esa hora que dura la Tal cual, hora. tal cual. Sí. Déjenme decirles que hay un montón de gente escribiendo en YouTube. Ah. Hay banca, ahora vamos a ver en Qué pantalla, bueno. por supuesto, toda la gente que nos escribe y les ¡Epa! manda saludos y mensajes, ¿no? A ustedes que están presentes acá en los estudios de Rosario de la Ciudad, bancando la hora, por supuesto, ¿no? Vemos. Qué Tenemos lindo, alumnos mirá, y tenemos gente que ha ido a verlo, por lo que veo. Sí. Maxi, Cami, Cande, Florentín, Clary, Luana, Milagros, Suigo, hermosa Flor, Belén Cabrera, te amo Flor, Paloma, Corazones, hermosa obra, cruel, Hola, ma. real. Felicitaciones al elenco especial a mi hija Hilaria. Ay, hermosa. Santi Van Pou, que apareció ahí. Vamos, Leo, te quiero. Lucas Lux, Santo Colombo, Maxi, Lucas. Bueno, un montón, chicos. Bueno, mucha de la gente que está ahí. Qué son bien de- haciendo el los- aguante. Y muchos son los también demás parte del Fabricio. elenco. Claro, ahí está Fabricio. Vos haces Fabricio, ahí están las internas. No, no. Nadie quiere a Fabricio, el club de. No se hace antifans. cargo, Pero no Lo queremos, odiamos, dice. no queremos al personaje, al Claro, actor claro. sí, Al actor lo sí, queremos, obvio, por los supuesto que amamos. sí, claro. ¿Y desde qué edad se puede uno enganchar en formarte? La escuela tiene alumnos a partir de los 4 años. Ah, chiquitos. Bien. O sea, obviamente hay Obvio, no hacen distintos pichincha. grupos, claro. Me imagino que no, ¿no? No empiezan por ahí. No, Está no. muy bien. No, así que así hay chicos desde los 4 años y después hay preadolescentes, adolescentes que están también haciendo su propia obra pronto y los chicos que son los adultos que es a partir de los 17. Perfecto. ¿Y ustedes hace cuántos años que que están? Yo en Formarte empecé el año pasado. Bien. Y yo en formarte este año. Bien, Ah, buenísimo. bueno, y ya pero tienen pará, la qué prueba de oportunidad. fuego. Sí, sí, qué lindo. Sí, Qué bueno. realmente está bueno. Sí. Un lujo. Así que bueno, hecha la invitación entonces para el 27. ¿Cuándo la podemos ver a la obra? Claro, el sábado 27 de octubre vuelve a estar en el Astengo a las septiembre. 8:30. De septiembre. Ah, digo, uy, qué No te anticipado. adelantes, Leo. Ahí está en pantalla, así no le Así erramos. no le erró. El 27 de septiembre, sí, ya estoy pensando que tenemos tantas
otras cosas en octubre que ya estoy adelantado. Ahora las tengo, qué lindo teatro. Sí, Qué teatro. Y no saben la apuesta que tiene Las Tengo, la cantidad de cosas colgadas que tenemos. Qué bueno. Vengan a verlo. Mirá, está bueno, Qué bueno. está muy Y Qué para- privilegio. Sí. Sí, y para conseguir entradas, ¿Se puede hacer ahí mismo en la boletería Bien. o están en Ticketek? perfecto. Así que eso está disponible. Perfecto, así que bueno, hecha la invitación, traición y muerte en Pichincha. Acá algunas de las protagonistas y gran elenco entonces para poder disfrutar en lo que es el Teatro Astengo.